yo estoy en condiciones de avanzar o de seguir como estaba antes. ¿Qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué daño me produjo? ¿Qué cosas tuve que yo modificar durante esos 3 meses? La terapia, el no haber ido a trabajar, el haber perdido una ganancia, el traslado, la asistencia médica, la prepaga, la medicación, digamos, todo lo que aparece a causa de eso. Pero como vos decís, si no es solo una fractura, si me tuviéramos que cortar la pierna, hay el tiro. Porque eso no se va a recuperar. Lo que hay que ver es cómo a largo plazo eso va a incidir. Y no va a ser lo mismo si vos tenías 30 años, si trabajo de oficina, si estabas jubilado o si eras deportista de alta competencia. Yo lo que estoy tratando, yo sé que voy medio rápido, ¿no? Estoy tratando de tirarle información para que ustedes entiendan sobre dónde vamos a trabajar. Ahora vuelvo un poco para atrás y avanzamos de a poco. Pero digo, como para que ustedes entiendan en dónde estamos sobrevolando, ¿sí? Y sobre qué vamos a trabajar durante estas 2 o 3 clases que tenemos. Obviamente, como les decía entonces, la responsabilidad tiene que ver con esto, ¿sí? Sobre el cumplimiento de la reparación del daño. Hay un daño generado y yo debo repararlo. Y como parte, vuelvo a lo mismo, de ese efecto de las obligaciones, donde yo podría ejecutar forzadamente para volver las cosas al estado anterior, para obtener lo que me deben, o buscar un equivalente, una indemnización. O las dos cosas. Porque yo por ahí puedo volver las cosas al estado anterior, puedo reparar el vehículo, pero además eso me generó daños, entonces también recargo los daños. ¿Sí? Entonces, lo importante para que ustedes entiendan o empiecen a internalizar todo esto es saber dónde estamos parados. ¿Sí? Y ese es el principal objetivo. Después vamos a empezar a desmenuzar hacia dónde va el código cuando analiza la responsabilidad civil. Y lo otro que tenemos que remarcar también es que ha sido fundamental en la reforma del 2015 el incorporar la función preventiva del daño. Porque antes, históricamente, la única función que existía en el Código Civil era la función resarcitoria. ¿En qué consiste la función resarcitoria? Daño generado, te lo reparo. O sea, si yo veo que a mi vecino se le está por caer el paredón enfrente de mi casa, ¿nunca vieron esos paredones que hay viento fuerte y hacen así? Sí. Así pasó por la vereda enfrente. Buenísimo, pero si es el vecino y es la medianera del vecino que vos tenés al lado, o sea, estás esperando que eso algún día se caiga y que no tenga ni una mascota, ni tu hijo, ni vos teniendo la ropa, pues se te va a caer el paredón encima. Hasta antes del 2015 no había herramientas concretas, más que una denuncia municipal y demás, pero no había una acción judicial específica que permita prevenir ese daño, digamos, por lo menos no desde la responsabilidad civil. Vos tenés que esperar a que la pared se caiga, a ver qué daño generó y después ir reclamando. ¿Por qué tenemos que esperar que el daño se produzca? ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece esta idea de la función preventiva, que obviamente llega recién en 2015 al general de las situaciones. Históricamente apareció la función preventiva solo en aquellos casos de peligros graves, daño ambiental, daños nucleares, riesgo del trabajo, en todos los lugares donde había gran producción y generación de riesgos y de daños, gran cantidad o a gran escala. Entonces ya no alcanzaba solo con reparar el daño y hay que prevenirlo. Bueno, cada ley específica establecía una forma de prevenir esos riesgos. Si ustedes, digamos, van a lo práctico, quizás los daños nucleares es más anterior, pero digamos, la prevención del daño ambiental es de la reforma de la Constitución del 94 para adelante. Porque ahí es cuando el derecho al medio ambiente sano adquiere jerarquía constitucional y se lo pone
en un espectro jerarquizado. La ley de riesgo del trabajo no es tan antigua, es de la década del 90. ¿Por qué se hizo necesario? Porque la gente se vivía lastimando, dañando en el trabajo diario, digamos, en la actividad diaria. Obviamente hay leyes de accidentes más viejas, que son de principios de la primera mitad del siglo XX, obviamente con sus limitaciones, donde se mezclaba la responsabilidad civil y la responsabilidad laboral. Pero la prevención a gran escala, o para el general de la producción de daños, recién aparece en el 2015. Fíjense, tiene menos de 10 años. Y es algo totalmente lógico. Y esto no tiene que ver con la evolución social, la tecnología, no, tiene que ver con la razonabilidad. Porque yo no necesitaba ni de internet, ni del 5G, ni de la inteligencia artificial para saber que un daño se puede prevenir. De esto se viene hablando doctrinariamente hace muchos años, pero nunca había habido una ley que lo haya resuelto. Bueno, el Código de la Reforma del 2015 lo resolvió incorporando esta nueva función al Código. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil está regulado en el Código a partir del artículo 1708. Fíjense que nos salteamos toda una parte de lo que son los derechos personales. 8. Y llegamos al título 5 que habla de otra fuente de las obligaciones. Fíjense, el Código trata a la responsabilidad civil como fuente de obligaciones, o sea, como causa generadora de obligaciones. Y habla de la responsabilidad civil en general. Y el primer artículo dice: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Acá es donde aparece este nuevo concepto de la función preventiva. La reparación es, digamos, el concepto histórico que se venía trabajando ya desde siempre. Pero la novedad con esta reforma se da en la incorporación de la función preventiva. Que obviamente lo que tiene de particular es que inclusive tanto, no solamente la potencial víctima, sino cualquier otra persona o inclusive los jueces de oficio pueden disponer de medidas preventivas para evitar daños, lo cual no es menor. Porque históricamente, si vos no estás legitimado directamente, no puede haber una petición judicial o menos una resolución judicial. Ha habido muchos jueces, previo al 2015, que han intentado sus sentencias disponer medidas preventivas para determinadas circunstancias, donde los demandados, o sea, los deudores, apelaron a esas resoluciones porque nadie las había pedido. Entonces, perfecto, yo causé un daño, pero además para evitar causar nuevos daños, el juez ordenó que esa fábrica tome o adopte medidas de seguridad. Nadie pidió eso, decían los demandados. Se apelaba a la sentencia y las ganaban. Porque los jueces no estaban facultados para ordenar medidas de prevención de daños, porque no existía esto en el código. Hoy sí lo pueden hacer. ¿Eso es de orden público? Sí, totalmente. ¿Se ha sabido de parte de eso? De cualquiera de las dos formas. Y las partes, no solo de las partes involucradas, sino de cualquier parte que, digamos, pueda demostrar un interés en esa situación. Fíjense, el 1712 dice: están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a petición de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda. ¿Sí? Entonces, se amplió muchísimo, luego de esta reforma, la posibilidad no solo de reparar los daños, sino además de prevenirlos. ¿Sí? En cuanto a la prevención, obviamente, en cuanto a la reparación, se ha avanzado por ahí la sistematización o en el orden de un montón de cuestiones,
pero la incorporación de la prevención ha sido una herramienta muy necesaria y muy útil. Después discutiremos qué tan utilizable es. O sea, yo le veo mucho más salida desde el dictado de medidas de oficio de parte de los jueces que de la petición específica de las partes. ¿Por qué? Porque si vos vas a accionar por una acción de prevención, no vas a obtener ganancias. Viéndolo desde el lado económico. Digo, si uno lo piensa como abogado civilista, ¿a dónde apunta el cliente que quiere iniciar una demanda por daños y perjuicios? O sea, exacto, digamos, ya esa persona que sufrió el daño no está pensando en volver las cosas al estado anterior. No, pues ya está, lo que pasó, pasó. Está pensando en obtener una ganancia, en obtener dinero. Obviamente, justificadamente, por el daño que se produjo y demás. Ahora, en una acción preventiva, el daño todavía no se produjo. Entonces, si uno lo piensa económicamente, no es rentable. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a obtener es una acción o una medida para que determinado daño no se produzca. Perfecto, lo ganás en tranquilidad. Yo creo que hoy, digamos, socialmente no estamos chipeados todavía para iniciar este tipo de acciones, porque hoy acción civil es igual a obtengo ganancia. Obviamente que venga el OPT y esto va a pasar y ha pasado, va a tener esta acción disponible, no está masificada todavía. Justamente no tiene este beneficio económico que sí por ejemplo una acción de daños y perjuicios. Lo cual no significa que los jueces la tengan a mano y sea una herramienta muy útil para disponer medidas preventivas que ahí sí, en el marco de un daño ya causado, ya generado, indemnizable, se mete en forma subsidiaria una acción, una medida preventiva para evitar futuros daños. Y ahí sí es totalmente operativo. Se pueden aplicar las dos. Claro. Se pueden, porque vos fijate, si volvemos al principio, dice que el 1710, que toda persona tiene el deber, en cuanto ella dependa, de evitar causar un daño, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, por no agravar el daño si ya se produjo. O sea, no es solo evitar que el daño se produzca, sino evitar que se agrave, que se maximice, que se vuelva a producir. No es que una vez se produjo ya está, no hay más función preventiva, es toda acción resarcitoria. Pueden coexistir tranquilamente las dos. Y a partir del 1716 ya nos metemos de lleno en lo que es la función resarcitoria, que es la tradicional de la responsabilidad civil, que consiste en reparar los daños causados. Si, por ejemplo, utilizamos la función preventiva, por ejemplo, con el ejemplo que estabas diciendo vos de la medianera, Sí. y se cae igual la medianera, ¿no? O sea, no le importa a la otra persona. El efecto también, o sea, vos podés reclamar más. No sé si más, seguramente vas a tener mayor cantidad de pruebas de que vos insististe o reclamaste antes de que esto se cause, o de que se produzca ese daño. Claro. Entonces vos por ahí vas a tener constancias de todos los requerimientos previos, de la acción preventiva iniciada, digamos, de toda la trayectoria anterior, lo cual eso te va a facilitar el acceso directo. Ya vas a tener demostrado el trayecto previo hasta el momento que se produce el daño. O sea, te va a allanar el camino. No sé si vas a poder reclamar más, pero te va a allanar muchísimo el camino. Una pregunta, digamos, el deber de prevenir es implicable el factor subjetivo de responsabilidad. Es muy buena la pregunta, no quise meterme ahí porque los iba a marear más, pero si vos te fijás, en 1711 dice, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento.
no es exigible la concurrencia de ningún factor subjetivo. O sea, ahora vamos a hablar de los factores de atribución, pero básicamente los factores de atribución son dos, subjetivos y objetivos. ¿En qué consiste el factor de atribución subjetivo? En que vos, para causar un daño, lo podés hacer intencionalmente o no. ¿Qué es causar un daño intencionalmente? Yo agarro un martillo y te destrozo la vidriera de tu negocio porque me vendiste un mal producto. Sería doble culpa, ¿no? Claro. Es el mismo concepto del derecho penal, es doble culpa. Entonces, esa intención configura dolo. ¿Qué sería culpa? Me quedé sin freno en el auto, me subí arriba de la vereda y me metí dentro de tu negocio y te rompí la vidriera. O sea, el daño es el mismo, si quieren, porque rompí esa vidriera, la diferencia está en cómo llegamos. Entonces, el factor de atribución subjetivo dolo se va a agravar en cuanto al monto indemnizatorio. No quiere decir que el factor de atribución subjetivo culpa no se indemnice, no, vos también tenés que pagarlo. Después veremos si fue porque vos no le hiciste el control al auto, porque lo había sacado 2 cuadras antes de la concesionaria y tenía una falla, por lo cual la responsabilidad se transfiere por un producto defectuoso. Le digo, el deber de reparar va a estar. Veremos después hacia dónde llegamos y eso es un poco lo que vamos a trabajar en estas primeras 2 clases. Pero la prevención, bueno, necesitas un factor de atribución. Porque el daño no se produjo. Lo que necesitas es una relación causal, causa-efecto, en donde vos puedas prever, si bien no con certeza, pero sí con un alto grado de probabilidad, de que ese daño se va a generar. ¿Sí? Vuelvo entonces al 1716, función resarcitoria o reparadora. Dice, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación, vuelvo sobre esto, la violación del deber de no dañar a otro, o sea, esta violación al deber genérico de no dañar, del que hablamos un rato, la responsabilidad extracontractual, para que ustedes lo lean entre líneas, o el incumplimiento de una obligación, quizás debería haber dicho el incumplimiento de un deber jurídico previo, porque en realidad la violación de un deber genérico de no dañar también es una obligación. Pero acá, cuando habla de obligación, está haciendo referencia a una obligación previa, contractual. Da lugar a la reparación del daño causado, siempre que aparezca este daño generado, puede aparecer esta necesidad de que ese daño sea reparado. ¿Y qué vamos a necesitar para poder demostrar que ese daño tiene que ser reparado por una persona? Básicamente 4 presupuestos necesarios y obligatorios. Y esto es ABC, o sea, esto no pueden dudar, no pueden fallar en esto. Cuando hablamos de la función resarcitoria de la responsabilidad civil, se tienen que cumplir siempre los 4 presupuestos, que son el factor de atribución, la antijuridicidad, el daño y la relación causal. Repito, 4 presupuestos necesarios para que exista la función resarcitoria el deber de reparar el daño. La antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y la relación causal. La relación causal. No me confundan causal con casual. Suena parecido, pero son totalmente distintos. El secreto, para que ustedes entiendan cómo funciona la responsabilidad civil, es que ustedes tengan bien en claro cómo se subdividen estos 4 presupuestos. No mezclarlos, no mezclar, no juntar toda la información. Cuando ustedes vayan a los libros, si ustedes agarran el manual, van a ver una tras de otra toda la información.
que va a llegar un momento que se va a confundir todo con todo. Y ese es el error más grave. Digo, porque ahí es donde se les mezclan todas las ideas y no logran identificar cada uno. El secreto para entender esto es alinear perfectamente cada presupuesto con sus variables. Porque cada presupuesto después tiene su desarrollo. Nosotros vamos a ir trabajando uno por uno. Entonces, focalicen, no solamente ahora para entender, sino después para estudiar, focalicen hacia dónde apunta cada presupuesto, qué desarrolla cada presupuesto. Porque eso les va a permitir analizarlos de forma individual y después juntarlos hacia el final y entender si hay o no hay responsabilidad. Antijuridicidad, factor de atribución, daño y relación causal. El único presupuesto de la preventiva es la relación causal, ¿no? Relación causal y antijuridicidad. Está dentro del factor de atribución. Claro. Exacto. Ahora vamos a ir igual uno por uno. El código arranca por la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es el incumplimiento de un deber, ya sea, volvemos a lo mismo, deber genérico establecido por la norma o el propio incumplimiento contractual. Cuando ustedes vayan a los manuales van a ver que habla, dice algo así como incumplimiento objetivo o material. Ese incumplimiento objetivo o material es la antijuridicidad, que hoy le llamamos antijuridicidad porque la reforma en 2015 le puso ese nombre. Ya había muchos autores que lo trabajaban de esta manera, asociándolo con la antijuridicidad penal. Pero, digamos, en civil el código no lo mencionaba de esa forma, entonces por eso van a ver que muchos autores hablan de incumplimiento, del incumplimiento contractual en general, del incumplimiento normativo. Hoy se lo, digamos, engloba como antijuridicidad. Básicamente son formas distintas de hablar de lo mismo. Es incumplir una norma, ya sea norma genérica, una norma jurídica, o bien un contrato, un acuerdo de partes. ¿Y qué sería cuando está justificado? Ahí va. Dice en 1717, cualquier acción u omisión, o sea, para que haya antijuridicidad no es siempre que yo hice algo para causar un daño. El daño también se puede causar por omisión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las obligaciones de no hacer? Que decíamos, damos el ejemplo, decíamos, bueno, por ejemplo, el contrato de alquiler. En el contrato de alquiler, una de las principales obligaciones de no hacer es no alterar la estructura del inmueble. Perfecto. Pero también una obligación de hacer es o mantener el correcto estado del inmueble, y resulta que cuando al año y medio existen las causas de justificación del ilícito penal. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ya.
Efectivamente. Me acuerdo del ejemplo de Titanic que se estaba hundiendo ahí por su supervivencia, pero no hay Disculpe, La ¿qué línea pregunta de hizo? defensa, estado de necesidad, cumplimiento del deber. La necesidad. Bueno, el derecho civil tomó esas causas de justificación y las trasladó, ¿sí?, como también causas de justificación de la antijuridad civil. Que hasta el 2015 se tomaban del 34 del Código Penal directamente, porque el Código Civil no las decía, no las enunciaba. La reforma del 2015 las incorpora al 1718. Nosotros vamos ahora al 1718 del Código Civil, vamos a encontrar que también enuncia las tres causas de justificación de la antijuridicidad. La primera habla del ejercicio regular de un derecho. ¿A qué hace referencia esto? Y esto va de la mano con lo que ustedes ya han estudiado respecto del abuso del derecho. ¿Ustedes se acuerdan que el abuso del derecho era el exceso en el ejercicio de un derecho subjetivo? O sea, yo abanderado en el ejercicio de mi derecho, voy para adelante y causo un perjuicio. Cuando no hay un exceso en el ejercicio de ese derecho, pero igual causa un daño, quiere decir que yo estoy ejerciendo lícitamente mi derecho, pero ese ejercicio de mi derecho causa un perjuicio. El ejemplo de esto es la competencia comercial. Y esto se ha visto en los últimos 30, 40 años en la evolución del comercio en la Argentina y sobre todo acá en el Gran Buenos Aires. Si uno piensa, digo, yendo a los nacidos en el siglo pasado, que si uno se remonta a la década del 80, década del 90, uno se acuerda del comercio típico como el del negocio de barrio, el almacén de barrio, el supermercado de barrio, que trabajaban de una manera, y después el mayorista que lo abastecía. Hasta que en la década de los 90 se incorpora el concepto del hipermercado. Ahí es donde aparecen, digamos, producto de la globalización y demás, capitales extranjeros que han venido, se instalaron, generando lo que hoy conocemos como los grandes hipermercados. Jumbo, Carrefour, Coto, que si bien es nacional, pero digo, adoptó ese concepto. ¿Qué es lo que buscaron? Buscaron captar a gran escala, con otros servicios y en otro formato, el consumo. ¿Qué hizo el cambio de esa estrategia comercial o de ese modo de ejercer el comercio? Causaron un grave daño a lo que son los comercios minoristas barriales. Digamos, aniquiló al 80% de los comercios de barrio. Por un montón de circunstancias, situaciones y demás. Hubo un montón de reclamos, un montón de quejas, un montón de acciones basados un poco en el ejercicio de la ley de defensa de la competencia. Y hoy lo recuperaron. Digo, estaban ejerciendo lícitamente su derecho. Entonces, más o menos cuando el comerciante minorista se logró acomodar a esa situación y masticó y aceptó y digirió el hecho de los supermercados, ¿qué les pasó? Le aparecieron los supermercados chinos. O sea, pobre, ¿no? El comerciante minorista, el comerciante de barrio, la viene sufriendo, padeciendo hace 30, 40 años. Y de vuelta volvemos al mismo concepto. El ejercicio ilegítimo y la competencia, asumémosle que los chinos en su inicio, en su auge, tenían un montón de exenciones impositivas, vendían baratísimo, lo cual ese 20-30% que había quedado de subsistió los supermercados lo terminó liquidando. ¿Sí? Si uno lo piensa de ese lado, ¿generó un daño? Y sí, claro que generó un daño. ¿Ese daño era ilegítimo? No. ¿Qué sería ilegítimo? Un daño ilegítimo sería que yo me abra un mega mercado y venda todo al 10% del valor porque soy pirata del asfalto.
Entonces, a mí para mí tiene costo cero, y lo vendo a 100. Para el mejor supermercadista lo vende a 300 porque tiene un costo de 250. Yo lo puedo vender a 100 porque el costo es cero para mí. No estoy yendo al delito penal, estoy yendo al cómo estoy vendiendo y al cómo me estoy comportando frente al mercado. Eso sí es ilícito. Y está castigado por la ley de defensa de la competencia. Pero digo, a la medida que yo ejerza esa actividad sin causar un perjuicio, sin causar ilícitamente ese prejuicio está justificado. Es un perjuicio, si quieren, maquillado, edulcorado. Es decir, perjuicio aquí, bueno, está justificado. Por eso hablamos de causa de justificación. El inciso B habla de la legítima defensa, con el mismo alcance que la conocemos en derecho penal, que consiste básicamente en causarle un daño a otro para evitar que ese otro me dañe a mí. No tiene que ser recíproco, no tiene que ser provocado. Después aparece esta discusión de el uso de los medios adecuados, y la gran discusión que vemos que se da en los noticieros. Si a mí me vienen a robar y se me meten en mi casa un ladrón con un arma de juguete, y yo tengo un tramontina, una cuchilla a mano porque me agarró en la cocina, y se lo clavo en el medio de la frente, y vos decís, ¿hay proporcionalidad? Es exceso, pero en realidad yo creía que me iba a disparar. Porque tenía un arma. Está justificado. Lamentablemente va a haber tantas opiniones como jueces, como parte, como situaciones haya. Tal que va a decir, te saltó el paredón y le pegaste un tiro y el pibe venía sin nada, no tenía arma, no tenía nada, pero vos tenés derecho a matarlo porque se metió en tu casa, a que te digan, no, bueno, lo que pasa es que hay que analizar el riesgo y la agresión. Y encima tengo que preparar el daño. Bueno, hay un montón de fallos, un montón de juicios reales, iniciados. Si ustedes prestan atención, cada tanto aparecen en los noticieros o en las noticias, de ladrones que se meten a robar y está el que le causó un grave daño, no sé, el que yo tenga un alambre de púa, si se enganchó, no sé si han visto, cada tanto aparecen videos de los ladrones colgados de los alambres de púa, todas las piernas desgarradas. O el típico ladrón que se metió y lo devoró, y salió el Doberman, el Pitbull y lo comió vivo. Y decís, no, te voy a reclamar el daño porque tu perro me atacó y mirá todos los daños que me causó. ¿Qué me hacía adentro de mi casa? O sea, eso tiene mucho que ver también en la posición en la que se ubica la propia víctima. O sea, vos estás generando ese daño, ese peligro, ese riesgo. Entonces está adentro. ¿Qué pasa si yo estoy pasando por la puerta está abierta, me quiero meter porque vi que hay una bicicleta ahí cerquita y me la quería llevar y me atacó el perro? No, pero el perro me atacó antes que yo entre. Entonces yo estaba afuera y ese perro podría haberme atacado sin que yo entre a robar. Y decís, mirá, o sea, ¿en serio están poniendo esto sobre la mesa? Bueno, esto pasa. Y los jueces tienen que salir a resolver estos conflictos. Imagínate vos, dueño de casa, teniendo que salir a contestar.
¿Por qué? Porque una cosa es leerlo, digamos, la letra fría de la norma, y otra cosa es contextualizarlo en un hecho. Si vos decís, técnicamente tiene razón, sí. ¿Qué pasa con el contexto, con la situación? Bueno, ahí deberemos ver cuáles son las causales de exhibición de la responsabilidad. Y vamos a ir analizando después a medida que avancemos. Uno principalmente es este, ¿no? El que la misma víctima se ponga en esa situación. No sé si se acuerdan, un caso muy conocido, debe ser, no sé, 10 años, que salió en todos los noticieros y demás, que era acá esta zona de San Miguel Moreno, que descubrieron una banda de personas que se tiraban sobre los autos para reclamar los seguros. Estaban las filmaciones y todo, era fantástico. Vos lo veías así agazapado hasta el auto estacionado, medían cuando venía un auto bueno, porque si no me voy a tirar arriba del Renault 12 por el del seguro, sin ofender al dueño del Renault 12, ¿no? Pero digo, esperaba ver un auto medianamente bueno, un autito importado, me tiro encima, el reclamo. El otro día me pasó, la semana pasada, la anterior, vi